Para el partido de mañana, ¿cuáles son las bajas? ¿Qué jugadores van a jugar y cuáles no van a...? A ver, en principio jugamos todos. Hemos entrenado todos durante la semana y, bueno, en principio jugamos todos. Sí que es verdad que hemos tenido un pequeñito problemilla hoy, esta mañana con Cini. Vamos a ver cómo evoluciona, pero vamos, en principio vamos todos y estamos todos y estamos todos y la semana nos hemos hecho 20 horas. Así que, bueno, pues otra semana más de alegrías que nos llevamos para la próxima. Otro partido fácil, ¿no? Entre comillas, como de la semana pasada. Y lo que mola jugar partidos fáciles, ¿no? Un poco así una broma. Bueno, pues ir a Melilla y jugar contra los jugadores que jugamos y plantear un partido así y querer ser mejor la semana y poder tener ese rival y poder tener la experiencia de poder jugar contra el decano de la categoría y contra un equipazo como contra Melilla y querer sobre todo hacer un buen partido y querer ganar, querer tener muchas opciones, que es muy importante. Así que bueno, pues contentos de poder jugar en Melilla y contentos de poder preparar este partido y de estar aquí. Yo creo que tenemos que afrontarlo con la misma ilusión que lo afrontamos el día de Valencia. Sabemos que es enormemente complicado ganar, sabemos que es una batalla muy difícil, pero bueno, a nosotros lo que sí que no nos va a quitar nadie es la ilusión, la convicción, la seguridad, la confianza y las ganas de hacer buenos partidos, y si es en escenarios así, contra equipos así, pues mucho mejor. Evidentemente tenemos que ser sinceros y tenemos que ser coherentes y saber que es tremendamente complicado competir contra un equipo como el que vamos a tener mañana enfrente. Pero bueno, tenemos nuestras opciones y tendremos nuestros momentos de partido y estamos bien, estamos seguros y estamos confiando y nos tenemos que multiplicar, pero somos capaces de multiplicar muchas veces y somos un equipo que no somos previsibles y cuando no anota uno anota otro y bueno, pienso que eso nos hace no nos hace un equipo fácil de ganar. Creo que no nos hace un equipo tan sólido como para decir que vamos a ir a Melilla a sacar el partido adelante, no, pero nos hace un equipo difícil de ganar. Desde esa humildad y desde esa sensación de equipo difícil de ganar, a partir de ahí tenemos que crecer y estamos creciendo y bueno, pues a competir y a jugar, ¿no? Durante la semana yo a veces en plan de coña he dicho que no vamos solo a comprar relojes, que también, pero bueno, queremos ir a más cosas que no sea hacer turismo, ¿no? Y queremos ir a más cosas, ya que la gente nos tome en serio, que nos está tomando, ya que los partidos les cueste a los rivales jugarlos y ganarlos, que les está costando, y bueno, pues a dar algún susto por ahí con el equipo. Lo has dicho tú ahora, es verdad, viendo lo que se dice de vosotros fuera de Castellón, solo un mes os habéis ganado ya el respeto de la categoría. Sí, a ver, es algo que te refuerza, ¿no? No es algo que necesites, pero sí es algo que te refuerza porque, bueno, pues porque ves que las cosas te están saliendo bien, que ese trabajo que estás haciendo y esos jugadores que están viviendo a un nivel tan alto, pues te refuerza un poquito la idea que puedes tener en verano, de decir, joder, yo creo que este jugador, que nadie les ha dado minutos de más, porque no reciban minutos de oro nunca, pero sí que puede jugar. Yo creo que este jugador puede hacerlo bien, ¿no? Entonces, esta sensación que nosotros teníamos, ¿no? La ves reforzada y después yo creo que nos ganamos el respeto por cómo somos y por cómo trabajamos, ¿no? Un equipo que está implicado desde el primer día y que presenta batalla siempre y que no deja de luchar nunca. Nos pueden salir las cosas peor, nos pueden salir mejor, podemos tener nuestros puntos fuertes más altos o menos altos, pero al final esa identidad, esas ganas, ese querer jugar hasta el final, bueno, pues hace que nos ganemos el respeto de la liga y que nos ganemos el respeto de la liga muy pronto, que era un poco el objetivo que yo siempre comentaba, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este año? Competir y estar y que la gente nos tenga en cuenta y que seamos capaces de competir partidos y hasta ahora, pues bueno, pues tanto voy a decir tanto la pretemporada como la liga, la pretemporada no la olvidamos, pero bueno, estas 5 primeras jornadas de liga nos llevan a haber podido cumplir ese objetivo. Un objetivo que, si no lo trabajas día a día, se puede hacer que no se cumpla. O sea, es un objetivo que equipos como el nuestro tenemos que ser conscientes de que es porque trabajamos día a día. Si no trabajamos día a día con la misma intensidad de implicación y confianza que lo estamos haciendo, es posible que se vaya diluyendo esta sensación de equipo y sensación de respeto y sensación de asentarnos en la categoría. Todavía Eric, en una entrevista que concedió para un medio local, decía que
parecía que llevaba muchos años en la Mixed, ¿no? Bueno, pues a nosotros también nos da esa sensación a nivel privado, ¿no? Es decir, joder, que estamos compitiendo bien en la categoría, ¿no? Pero, bueno, pues a seguir por ahí sabiendo que eso es, porque todos los días curramos. El día que creamos que ya somos de oro, entre comillas, y que ya no importa currar entre semana, y que ya tal y cual, ese día nos volverán a sacar de la pista y volveremos a no poder competir y volverán a más respeto. Y hablando del rival, pues un plantillón impresionante, tienen de todo, ¿no? Exterior, interior, gente de ACB, ¿cómo los ves? A ver, yo creo que es un equipo que si llega a sus máximos difícilmente puede perder en todo el año. Claro, creo que es un equipo que no está jugando en sus máximos, pero es un equipo que aún le falta recorrido. Normalmente estos equipos donde tienes que ganar muchas piezas son equipos que necesitan un recorrido a lo mejor más largo que el nuestro, ¿no? A lo mejor tiene diferentes identidades, diferentes jugadores, de diferentes características, y después un poquito más arrancado. Yo creo que si se les puede meter mano, se les puede meter mano ahora. Después, si cogen buena racha, buena dinámica y empiezan a crecer, va a ser bastante más complicado. Entonces, bueno, pues, la plantilla no hay por dónde cogerlos, ¿no? El Josep Frank de uno, pues el segundo va a ser la Gaona de Jim, que está cumpliendo y lo hace bien, pero si no pones a su K1 de uno, entonces fuera pues, Manzana, Sergio García, es que no tienes, no hay una fisura clara, ¿no? Manzano, Edwards, Batey y Edwards son jugadores determinantes de la tabla. Entonces, sinceramente no es un equipo donde haya una fisura, no es un equipo donde digas, no, mira, por ahí, por esa posición pueden cojear o por ahí, tal y cual. No, yo lo único que sabemos hacer es tirar de puntos fuertes nuestros, tirar de ritmo, tirar de más ritmo, tirar de confianza y de velocidad y de intentar mandar en el ritmo del partido, de intentar dar un paso atrás defensivo, de no conceder despistes y no conceder canastas fáciles, de que no te anoten más de 20 puntos cada cuarto, no puedan meterse en bonus siempre fácil, no nos puedan tirar muchos tiros libres, no nos cojan mucho rebote ofensivo, bueno, todas esas pequeñas circunstancias que van haciendo sumar puntos, no concederlas, hacer un partido serio atrás, hacer un partido sólido atrás, y después delante pues darle mucho ritmo, que sean capaces de defendernos nuestros primeros 8 segundos, que sean capaces de defendernos nuestros múltiples focos de ataque, con mucha gente anotando, con mucha gente participando. Bueno, pues tirar de puntos fuertes en ataque, a ver si somos capaces de anotar como si lo hicimos bien contra Valencia, y después saber que o hacemos un partido extraordinario detrás o no vamos a poder ganar. Bueno, vamos a intentarlo, vamos a tirar de puntos fuertes en ataque, de efecto de confianza, de velocidad, de focos de ataque, y vamos detrás a ser muy seguros, vamos a defender bien poste bajo con Sonseca, vamos a defender muy bien bloqueo directo con su K1, con Fran, porque no se lo juegue, vamos a intentar restar los porcentajes extraordinarios que tienen de tiro de 3 a los aleros, es que son muchas cosas, pero bueno. Y eso de tirar un partido y pensar en el siguiente, que es más ganable y tal, no entra en tu vocabulario, ¿no? Mañana a tope con lo que tengas. Yo creo que no hace falta. Yo pienso que no nos hace falta. A lo mejor en otras circunstancias de la vida podría pensar en algo así, pero ahora yo creo que no hace falta. Yo creo que es un grupo ambicioso. Creo que no casaría bien mi discurso con el de los jugadores. Creo que no seríamos un equipo como somos, ni un grupo cohesionado como somos, ni un grupo que todos tiramos a la misma dirección. Si yo llegara y les dijera que, bueno, que mañana 15 minutos nos ponemos la pierna, ¿no? Y ya está, salimos todos bien porque lo importante es el bien por los grupos, ¿no? Yo creo que hay que salir y tenemos respuesta suficiente y capacidad suficiente como para jugar a tope el sábado, y además que es nuestro carácter y es nuestra forma de ser, de jugar a gol de mañana, sea donde sea, y venir el miércoles y volver a hacer lo mismo. No seríamos nosotros y no sería nuestra identidad, nuestra personalidad.